Hola, soy Valentina Arias y hoy les voy a explicar cómo entender fácilmente las meninges y los espacios meningeos. Para entender el nombre de los espacios es mucho más fácil aprenderse primero el nombre de las meninges. ¿Y cuáles son las meninges? Tenemos tres principalmente. La primera va a ser la dura madre. La dura madre tiene dos capas que van a ser el endostio y la capa meningea. Tenemos a la aracnoides. La aracnoides va a ser la segunda en cuanto a superficial a profundo y la más profunda va a ser la pía madre. Y ahora el nombre de los espacios va a ser mucho más fácil porque tenemos que tener en cuenta que así como en la embriología, cuando decíamos que epiblasto es el que está por encima del mesoblasto y el hipoblasto, en sistema nervioso va a ser parecido. ¿Por qué? Porque cuando digamos que algo está epi, vamos a decir que está por encima de, y cuando decimos que algo está sub, va a estar por debajo de. Por ejemplo, no sé, subterráneo, va por debajo. Entonces, así vamos a aprenderlo. ¿Por qué? Tenemos que hay un espacio entre el hueso y la dura madre. ¿Cómo se va a llamar ese espacio? Como está encima de la dura madre, se va a llamar el espacio epidural. Entre la dura madre y la aracnoides vamos a tener el espacio que está por debajo de la dura madre. Entonces, ese va a ser el espacio subdural. Y ya entre la aracnoides y la pía madre vamos a tener el espacio que está debajo del aracnoides, por eso es que se va a llamar el subaracnoideo. Y por debajo de la pía madre vamos a tener el espacio subpial. El espacio subpial. Ahora les voy a explicar cada uno porque van a tener cosas diferentes a nivel de encéfalo y a nivel de médula espinal. Bueno, aquí les tengo una imagen como que les va a hacer más claro todo. ¿Por qué? Tenemos el primer espacio que va a ser el espacio epidural, que creamos que es el que está por encima de la dura madre y en realidad es un espacio virtual. O sea, no se ve hasta que no haya, por ejemplo, un sangrado. Entonces, ¿cómo hacer el espacio epidural en encéfalo y cómo hacer en médula? Por el encéfalo, vean acá esta imagen, van a pasar arterias, principalmente pasa la arteria meningea media a la altura del terion. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque digamos, no sé, se cae un motociclista de lado, lo más probable es que se pueda lesionar la arteria meningea media y quede con un sangrado epidural, con un hematoma epidural. Ya les voy a mostrar cómo diferenciar los hematomas epidurales de los subdurales. En cambio, cuando hablamos de médula espinal, vamos a ver que ahí el paciente va a tener más que todo un plexo venoso y grasa. Y aquí es donde se ponen, por ejemplo, la anestesia para los partos. Tenemos que a nivel subdural, que acuérdense que está debajo de la dura madre, va a ser al contrario que el epidural. ¿Cómo así que al contrario? En el encéfalo van a pasar las venas, que aquí se van a llamar senos venosos. Estos senos venosos van a drenar en las vellosidades aracnoideas que están a nivel del seno longitudinal superior. Entonces aquí les puse una imagen de los senos venosos para que se lo aprendan porque en verdad es súper fácil. ¿Por qué? Tenemos que este de más arriba va a ser el longitudinal superior o sagital superior. En cambio, aquí el que le sigue por debajo va a ser lo mismo, sagital, pero inferior. El sagital inferior se va a unir con la vena cerebral interna que nos da la gran vena de Galeno para formar el seno recto. Vean que literalmente es recto. Y van a confluir en algo llamado la confluencia de los senos. Porque también es importante la confluencia de los senos venosos, porque digamos, tenemos un paciente que se cae de para atrás y se lesiona la confluencia de los senos venosos. Esto es una zona de alto flujo. Así no sea un sangrado epidural, no sea un sangrado arterial, va a ser un sangrado que va a presentar síntomas rápido y que va a ser como si fuera de la magnitud de un arterial. Entonces, los nombres son fáciles. Si se va por abajo, va a ser el seno occipital, porque este es nivel occipital del cerebro, y continúa por acá como seno transverso. Aquí les tengo otra imagen para que vayan viendo como a nivel transversal y a nivel longitudinal. Entonces, el seno transverso que es este de acá,
aquí sería este seno transverso y el seno sigmoides que se viene por acá sería en realidad este. Después del seno transverso vamos a tener el petroso superior y aquí va a estar el seno cavernoso donde vamos a tener los pares craneales 3, 4, 6, 5, 1 y 2. Y ya a nivel de la médula espinal vamos a tener las dos arterias posteriores y la arteria espinal anterior, que también les podemos llamar las arterias radiculares. Ahora sí, tenemos que entender los casos clínicos de los hematomas. ¿Por qué tenemos que entender estos casos clínicos? Si sabemos que en el espacio epidural pasa la arteria meningea a nivel del encéfalo, si un paciente se lesiona acá, el sangrado va a ser rápido. Va a ser más rápido, va a tener síntomas más rápido. En cambio, si se lesiona a nivel del espacio subdural, como es un sangrado venoso, va a ser más lento. Puede ser de días que el paciente, no sé, se cayó de la moto y a los días empezó con síntomas. Pero, ¿qué excepciones tenemos que tener? En niños y ancianos. Primero, ¿por qué en niños? Porque los niños van a tener las venas más grandes, van a tener mayor flujo sanguíneo, porque los niños están en crecimiento, están haciendo todo el proceso de neurogénesis todavía. Bueno, como van a necesitar más sangre, más flujo. Si un niño tiene un sangrado subdural, es más probable que sea igual de rápido que tiene la adultez en el espacio epidural. En cambio, en los viejitos, como tienen atrofia cerebral, pues fisiológica, pero tienen el cerebro más pequeño, así el sangrado sea arterial, pues no va a dar los síntomas tan rápido como una persona que tenga el cerebro normal. ¿Y qué tenemos acá? A nivel epidural, vamos a tener que va a ser un sangrado en forma de banano. Listo. Y a nivel subdural va a ser un sangrado en forma de limón. ¿Esto porque es así? Porque acuérdense que el epidural pues es un sangrado arterial, por eso va a ser más grande. En cambio el subdural va a ser un sangrado venoso y va a cruzar como las líneas de las suturas. En cambio el epidural no. Y ya el epidural nos puede causar herniaciones. Entonces aquí tenemos unos ejemplos que la primera es como que es hernia en cíngulo y la más común va a ser la del uncus, que es esta. Entonces, esta comprimiría el tallo y puede dar pérdida de la conciencia. Bueno, vamos a continuar hablando con el espacio subaracnoideo, que es este que va a estar entre el aracnoides y la pía madre, que por aquí van a pasar las arterias cerebrales y principalmente va a pasar el líquido cefalorraquídeo. Entonces, este líquido es producido por las células ependimarias en los plexos coroideos. Acuérdense que plexo coroideo o plexo, uno se refiere mucho a plexo cuando habla, como digamos, de vasos sanguíneos. Entonces, obviamente se necesita un ultrafiltrado del plasma para producir el líquido cefalorraquídeo, entonces pues se forman los plexos coroideos de los ventrículos laterales. Y este líquido cefalorraquídeo va a pasar por algo que se llama las cisternas. Podemos tener hidrocefalia, hay mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo circulando y puede ser por dos cosas, porque se está produciendo más o porque no se está drenando bien por las vellosidades aracnoideas. Y aquí les tengo las cisternas porque son súper importantes. Entonces, estos van a ser los ventrículos laterales. Tiene un cuerno anterior o frontal, va a tener un cuerno occipital y va a tener un cuerpo inferior o temporal, que literalmente es la parte del cerebro por donde está pasando, por el lóbulo, y donde se unen se va a llamar el trígono. Aquí abajo va a estar el tercer ventrículo y es muy fácil aprenderse el nombre que conecta los ventrículos laterales con el tercer ventrículo porque se va a llamar el agujero interventricular, también llamado el agujero de Monroe. Ya cuando baja por acá hacia el cuarto ventrículo, vean que tiene forma de 4. Vamos a tener el acueducto mesencefálico o de Silvio. ¿Por qué? Porque en realidad el cuarto ventrículo está formado por lo que han llamado romboencéfalo. ¿Por qué romboencéfalo? Porque vean que termina formando el aspecto de un rombo. ¿Y quiénes conforman el romboencéfalo? Va a ser el puente, el bulbo y el cerebelo.
Entonces, como el cuarto ventrículo está a nivel de puente, bulbo y cerebelo, lo que está por encima de él va a ser el mesencéfalo. Por eso, encima del cuarto ventrículo va a estar el acueducto mesencefálico o de Silvio. Y ya después del cuarto ventrículo, el líquido cefalorraquídeo tiene dos opciones: irse a la periferia en el encéfalo o irse a nivel de médula espinal. Entonces, para irse a las cisternas se va a través de los dos agujeros que son los llamados de Lulka, y para ir al conducto central o el epéndimo en la médula espinal se van por los agujeros de Magen. Listo. Aquí tenemos el nombre de las cisternas, que en realidad es muy fácil saber cuál es el nombre de las cisternas porque es según el lugar por el que estén pasando. ¿Cómo así? Tenemos aquí el flujo del líquido cefalorraquídeo, entonces se forman los plexos coroideos, pasó por el agujero interventricular, llegó al tercer ventrículo, el tercer ventrículo pasa al cuarto por el acueducto de Silvio y ya sale por Luschka y Magendie. Entonces, si sale por Luschka, vamos a tener que aquí está la cisterna cerebelosa, porque es el cerebelo. Esta es la cisterna cuadrigeminal, porque esos son los colículos cuadrigéminos. Aquí va a estar la cisterna ambiens, que en realidad este sí es un nombre que no se logra diferenciar, pero tienen que saber que va con la pineal, es la que nos produce la melatonina para dormir, que es la que nos estimula la inducción del sueño. Y por último, vamos a tener al espacio subpial, que va a estar entre la pía madre y el tejido encefálico o médula espinal. Vamos a saber que aquí es donde los astrocitos van a formar la barrera hematoencefálica, menos en algunas partes que van a ser el área postrema. Esta área es la encargada del vómito, tiene receptores 5-HT3, eso me lo preguntaron una vez en rotación, que son receptores de serotonina. El órgano subcomisural, el órgano vasculoso, que está muy relacionado con la liberación de acetilcolina, con la neurohipófisis, que es la que almacena ADH y oxitocina, con la eminencia media, la pineal, que es por eso que muchos medicamentos, así no pasen la barrera hematoencefálica, pueden dar sueño, y en el órgano subcortical. Y bueno, eso fue como lo grande de espacios y meninges. Gracias por ver mis videos, los amo, que Dios los bendiga. Y vamos a seguir con el tercer video.